Estados Unidos anunció este miércoles el restablecimiento de sanciones sobre la industria petrolera y gasífera venezolana porque considera que la administración de Nicolás Maduro ha incumplido los acuerdos establecidos con el gobierno de Joe Biden para conocer justamente el impacto que esta medida pudiese tener en función de los acuerdos de Barbados que no se han cumplido para lograr elecciones libres y competitivas en Venezuela. Ya está con nosotros el economista y abogado Arlán Narváez Vaz. Gracias por su tiempo, bienvenido. Muchísimas gracias, Marjorie, a ti y a tu público Radio Escucha. Sí, me gustaría que empezáramos hablando sobre este fin de la licencia 44, específicamente que establece las operaciones en la industria petrolera y gasífera de Venezuela. ¿De qué manera pudiese afectar esto a la economía venezolana? Bueno, eso tiene dos lecturas más o menos claras. La primera lectura que tiene que darse es la lectura que deriva de las declaraciones del presidente Maduro ayer, que dijo así tajantemente, en un arranque de sinceridad, bueno, a nosotros no nos importan las sanciones, no nos importan las licencias, Venezuela camina con paso propio, y de alguna manera uno podría tomar eso al pie de la letra. En mi opinión, lo que se ha visto hasta ahora, la experiencia mundial, es que las sanciones, las limitaciones, para lo único que han servido es para que gobiernos incompetentes den excusas de su incapacidad. Claro está que esas sanciones imponen un peso en el paso que pueden llevar los países. No hay ninguna duda de que dificulta la marcha normal de la economía, particularmente en el caso nuestro, que es una economía que depende prácticamente en un 98% del petróleo y el gas. Y algún efecto tienen que tener, como efectivamente lo tiene. Pero una de las mejores pruebas de cuál es el verdadero efecto de las sanciones lo tenemos con países sancionados que no dan excusas, sino que dan soluciones. Uno de los países más sancionados en el mundo y desde muchísimo tiempo atrás es Irán, por ejemplo. Irán tiene sanciones que dejan las nuestras minúsculas. Y sin embargo, Irán tiene una economía boyante. Tan es así que las sanciones que nosotros tenemos sirven de excusa para explicar por qué nuestra industria petrolera y nuestra economía no funcionan debidamente. Pero en Irán, que tiene sanciones más severas que las nuestras, pues no solamente producen ampliamente, sino que aparte de todo nos venden a nosotros el petróleo que necesitamos para poder convertir el petróleo de la faja. O sea, si ellos tienen sanciones severas y funcionan, entonces lo de las sanciones yo creo que es una demostración de aquel famoso adagio que señala que el que se excusa se acusa, y que quien se excusa en sus limitaciones las perpetúa. Entonces, sí. Nada, yo creo que hay que hacerle caso a lo que dijo el presidente Maduro, y es que las licencias no van a detener nuestro andar, y eso realmente es así. Ahora, una de las cosas que habría que plantear, que habría que preguntarse, sobre todo los oyentes, sobre todo el público de Venezuela, ¿cómo es eso de que ahora se dice que las sanciones no importan, que no necesitamos el levantamiento que no necesitamos las licencias para relajar las sanciones, y sin embargo absolutamente todo lo que señala el gobierno de su incapacidad se debe a las sanciones? O sea, el gobierno por un lado da un discurso permanente de que el país no funciona debidamente, de que los trabajadores tienen el salario mínimo más bajo del planeta Tierra, de que los profesores universitarios tenemos el salario más bajo de todos los profesores universitarios en el universo, de que las cosas no funcionan bien, etcétera, etcétera.
debido a las sanciones. Y ahora señala, bueno, mira, es que realmente no nos importa si hay licencias o no hay licencias. Entonces eso ratifica lo primero que dije antes, y es que las sanciones realmente para lo que sirven es como excusa para gobiernos incompetentes. Ahora, esto se ha utilizado como argumento desde el punto de vista político, como usted bien lo señala, pero en el plano real, a nivel del ciudadano común, el otorgamiento de estas licencias en Venezuela mejoró la economía. ¿Cuál fue el aporte de estas inversiones que se hicieron en esta materia, desde el punto de vista petrolero y gasífero en específico? Bueno, hay algo que hay que señalar. Se levantaron, o sea, se levantaron las licencias de la 44, pero la 41, que permite las operaciones de algunas petroleras, entre ellas Chevron, bueno, pues mira, están allí todavía, esas licencias todavía existen, y de alguna manera se permite la operación de esas empresas aquí en Venezuela. Las consideraciones son amplias. Una de las más importantes es que una de las razones fundamentales por las cuales están operando, sobre todo Chevron, es porque a través de sus operaciones se están cobrando la enorme deuda que tiene Venezuela con ellos como producto de aquella expropiación que sufrieron en algún momento, y como resultado de los dictámenes de los tribunales de arbitrajes internacionales que sentenciaron como válida el reclamo de las empresas estatizadas. Entonces, ¿cuál es el efecto? Mira, yo creo que el verdadero efecto que daña la vida de los venezolanos no está en sanciones externas, está en las sanciones internas que imponen gobiernos incapaces a la población. Sí tiene un efecto, claro que tiene un efecto, porque les hace más difícil poder operar, pero en el caso nuestro, prácticamente una de las cosas que se puede decir es que limita nuestros ingresos, aunque el presidente Maduro diga que no, limita nuestra capacidad de exportar porque tendremos que regresar a ingeniarnos y buscar terceros para poder vender nuestro petróleo. Eso muy probablemente tampoco significa mayor cosa, porque la mayor parte del petróleo que nosotros exportamos no va para los Estados Unidos, está yéndose para China, está yéndose para la India, está yéndose para otros países que no están unidos a esas sanciones. Y la parte marginal, que yo diría que son alrededor de 200, 300 mil barriles, esa parte marginal es la que va para los Estados Unidos y realmente no significa mayor cosa para el mayor productor de petróleo del mundo, como lo es los Estados Unidos, y que tiene mecanismos y tiene proveedores en diferentes otras partes, además de que nuestro petróleo no es un petróleo liviano, es un petróleo que está muy contaminado con azufre, y, o sea, nosotros no somos monedita de oro, o sea, no es que nosotros tenemos, que necesitan nuestro petróleo, no, hay otros proveedores que tienen productos mejores, posiblemente estemos más cerca, y eso abarate de alguna manera los costos, pero a la hora de la verdad, en el mundo globalizado, ese impacto es marginal. La parte importante es cómo eso se vuelve para los venezolanos. Para los venezolanos siempre se dice que los más afectados son el pueblo. Y sí, pero lo que pasa es que lamentablemente el pueblo, es decir, los más pobres, siempre pagan los platos rotos. Eso no es un problema del capitalismo, eso no es un problema de modelos económicos, es que simplemente, lamentablemente, los pobres son siempre las primeras víctimas de los errores que se cometen y de cualquier cosa que ocurra en un país. Entre otras cosas porque los pobres no tienen cómo responder. Entiendo. En el caso del ciudadano común que nos está viendo en este momento, ¿en qué se traduce para él cuando salga a la calle a comprar algún producto el hecho de que se haya puesto fin a estas licencias? ¿Cómo le afecta en su día a día? Bueno, yo lo preguntaría de otra manera.
cómo benefició al ciudadano, ciudadano normal, el hecho de que estuvieran las licencias allí. O sea, desde octubre tuvimos licencias, no había excusas para que no funcionara, y sin embargo, el salario mínimo, que limita la capacidad de compra de los ciudadanos y su capacidad para resolver sus problemas, siguió siendo el salario mínimo más bajo del mundo. Entonces, nosotros, los profesores universitarios, tenemos también el sueldo más bajo del mundo. Yo tengo 52 años, varios posgrados internacionales en las mejores universidades del mundo, 52 años dando clases, y sin embargo, mi sueldo nominal no llega a $25. Eso uno lo cuenta en el exterior y nadie lo cree. Sí, totalmente. ¿A quién benefició entonces el otorgamiento de estas licencias? Bueno, yo digo que a quien beneficia, a quien perjudica, es fundamentalmente, o sea, levantar las sanciones. A quien más perjudica es al gobierno, porque no tendría excusas para sus errores y sus chambonerías, ¿no? Es decir, ya no podrían decir, no, bueno, las cosas no funcionan porque tenemos sanciones. Ahora, ¿a quién benefician las licencias? Deberían beneficiar a todo el país. Sí, estamos retomando la señal. Estamos conversando el día de hoy con el economista Arlan Narváez Vaz. Nos está acompañando el día de hoy para hablar sobre cómo la restauración de el fin de esta licencia denominada licencia 44 en materia petrolera y gasífera puede tener algún tipo de impacto en la economía venezolana. Es el tema que estamos analizando el día de hoy con el economista en vivo para poder entender un poco cuáles serían las repercusiones. Vamos a ponerlas a ustedes en contexto. La Oficina de Control de Activos Extranjeros permitió con esta licencia 44 a empresas internacionales la producción de venta de petróleo y gas en Venezuela, así como también el pago de bienes y servicios relacionados, las inversiones y la entrega de petróleo y gas a acreedores del gobierno de Venezuela a través del sistema financiero de los Estados Unidos. Adelante, señor Arlan, le escucho. Sí, no, es que estoy aquí con Skype y de repente no tenía la imagen tuya y de repente la estoy viendo. Bueno, es normal en un programa en vivo. Coméntenos un poco lo que nos estaba hablando acerca de quién se ha beneficiado en todo caso con el tema de las licencias. Bueno, eso es una de las cosas que yo me preguntaría, o sea, porque es obvio que el levantamiento o sea, que las licencias permitieron que se hiciera más fácil el desenvolvimiento económico, sobre todo a nivel de las exportaciones, porque ya no habría que estar buscando terceros, ni había que estar tratando de ingeniarnos cómo darle la vuelta. Acuérdense del viejo adagio aquel que quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están las sanciones. Entonces hay un montón de mecanismos colaterales a través de los cuales los países pueden evadirse de esas sanciones. Entonces, ahora, ¿a quién benefició? Caso... Bueno, el gobierno definitivamente recibió más proventos, pues, o sea, le resultó mucho más sencillo, no tenía que dar descuentos internacionales para vender su petróleo, y entonces como no tenía necesidad de dar más descuentos, entonces estaba percibiendo mayores ingresos por sus exportaciones, no tenía que pagarle a terceros, entonces estaba recibiendo mayores ingresos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces quién se benefició? Porque me gustaría saber si el pueblo realmente se benefició, y la respuesta es más o menos obvia. Tenemos casi 2 años de salario, con el salario mínimo más bajo del mundo. Estuvieron levantadas y se benefició realmente la población. Pues no. Entonces, el gobierno tuvo más recursos para despilfarrarlo sobre todo en peculado de uso, por ejemplo. Esa propaganda extensa e ilimitada de una candidatura a través del presupuesto nacional, y diferentes otros aspectos que realmente
en el fondo no llegan a la población. Ahora, podemos entender, tras el incumplimiento de los acuerdos de Barbados para unas elecciones libres y competitivas en Venezuela, que no era algún motivo de presión el hecho de las sanciones, es decir, puede evadir el gobierno de Venezuela el hecho de que se suspenda estas licencias a través de las exportaciones con sus aliados. Sí, por supuesto, si es que eso fue lo que ocurrió, o sea, es lo que yo digo. Las sanciones se impusieron y nosotros seguíamos funcionando y la única diferencia que hubo fue una merma en los ingresos por exportaciones petroleras, pero sin embargo esa merma es mínima, es chucuta en comparación con la merma que ha habido por la destrucción de PDVSA y la destrucción de la capacidad de producción de Venezuela. Los principales problemas que nosotros tenemos no se deben a las sanciones, se deben a la incompetencia del gobierno, a la destrucción de la gallina de los huevos de oro, que es nuestra industria petrolera. Entonces, pues nada, es simplemente, las sanciones han servido fundamentalmente para dar excusas a la incapacidad de los gobiernos. Las sanciones, o sea, ya hay otra cosa, otro análisis completamente distinto, que son las consideraciones de por cuál se renuevan, o sea, se levantan las licencias, que tienen que ver con el aspecto electoral, pero es que hay algo que bueno, pues es obvio en relación con el acuerdo de Barbados, y advierto bien claro que yo no estoy abogando por la imposición de sanciones, yo no puedo abogar por intervencionismo de quien quiera que sea en los asuntos que a la hora de la verdad tienen que ser decididos por los propios ciudadanos. Así es, y le agradezco esta observación porque nosotros tampoco, estamos sencillamente analizando lo que son los hechos, la decisión que ha tomado la OFAC, el gobierno de los Estados Unidos, ante el incumplimiento por parte del gobierno venezolano de los acuerdos de Barbados, analizando cuáles serían las implicaciones para el venezolano, que en todo caso es nuestro mayor interés. Así es, esa aclaratoria creo que es muy importante para que no se ande diciendo por ahí que Arlán Narváez o Marjorie están aplaudiendo las sanciones. No, para nada. Es más, una de las cosas que yo siempre he dicho es, por favor, terminen de eliminar las sanciones, que para lo único que sirve es para darle excusas a la incapacidad de los gobiernos. Cuba tiene 65 años excusándose de que que tiene sanciones, de que está bloqueado, etcétera, etcétera. Y como dicen ellos, tienen 65 años dependiendo por completo en términos coloquiales, de las personas chuleando, viviendo del aporte de otros países. Antes era la Unión Soviética, ahora viven gracias a Venezuela. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el órgano oficial de Cuba, Granma, en donde ellos dicen que sin el aporte de los venezolanos la revolución se acabaría. Entonces, son 65 años de sanciones y a la hora de la verdad, y repito, son excusas, porque ese supuesto bloqueo de Cuba es un bloqueo que a la hora de la verdad, en términos reales, nunca existió. O sea, Canadá nunca rompió relaciones con Cuba, México nunca rompió relaciones con Cuba, la España de Franco nunca rompió relaciones con Cuba, y a través de ellos Cuba podía conseguir todo lo que le diera la gana de conseguir. Pero por supuesto está la excusa, ¿no? Entonces, entiendo. En conclusión, ¿esto pudiese traducirse, ya para finalizar muy brevemente, en mayor inflación o sencillamente se mantiene la situación como está para los venezolanos? No, el problema de la inflación viene por otro lado. El problema de la inflación viene por el gasto irresponsable del gobierno, que es algo que hemos tenido, ahora está más o menos contenido, a pesar de que una de las cosas que yo digo es que la política antiinflacionaria del gobierno es una política que va en contra de los trabajadores y que se está haciendo a costa de los trabajadores por dos vías. La primera de las vías es poniendo el peso de la limitación del consumo,
uno de los impulsos de la inflación cuando no hay producción, poniéndolo en los trabajadores a través de un salario mínimo pírrico, y la segunda de las cosas a través de algo sumamente equivocado, que es mantener un tipo de cambio por debajo de la inflación, y de esa manera se abaratan los bienes importados en detrimento y perjuicio de la producción nacional. Y por supuesto, si se perjudica la producción nacional, pues se perjudican los trabajadores porque hay menos ofertas de empleo para el trabajo. Entonces, esa política es una política en contra de los trabajadores de Venezuela, y eso es lo que puede verse. Inflación, no, yo no creo que eso vaya a producir inflación. Inflación puede producir el hecho de que estamos en campaña electoral y el candidato del gobierno haciendo nuevamente con los abusos de poder y el peculado de uso, va a incrementar el gasto de carácter populista y electoral, sin medir los recursos que tiene. Acuérdense que hay un adagio muy importante en materia de economía, y es que cada quien tiene que arroparse hasta donde le llega la cobija, pero este es un gobierno que está mal acostumbrado. En los últimos años se ha logrado más o menos conteniendo el gasto, ya digo, a costa de los trabajadores, pero en campaña electoral una de las cosas que nosotros vamos a ver es que se va a desatar ese montón de dinero en la calle. Ya está ocurriendo, se va a desatar ese montón de dinero en la calle, estimulando el proceso inflacionario. Eso es lo que se puede vislumbrar. Van a decir que es por culpa de las sanciones, por supuesto, pero no es por culpa de las sanciones, porque las sanciones no son las responsables de que el gobierno tire más dinero en la calle para conseguir votos. Gracias por compartirnos el día de hoy este análisis desde diferentes perspectivas que nos permite entender un poco lo que están viviendo y lo que queda por vivir en Venezuela en este año electoral. Feliz día para usted y gracias por su tiempo y su análisis. Muchísimas gracias, Marjorie. Un saludo muy cordial a tus oyentes. Gracias por estar con nosotros. Era Arlán Narváez Vaz, economista venezolano, acompañándonos el día de hoy para ponernos en perspectiva sobre este tema que es noticia, una noticia en desarrollo.